¿Alguna vez te has preguntado, ¿de dónde venimos los salvadoreños? Porque sí, hoy todos andamos diciendo, ¿qué ondas vos? Peleándonos por las pupusas con queso o revueltas y orgullosos del indomable espíritu guanaco. Pero antes de tener bandera, himno, independencia o redes sociales, este territorio ya tenía historia. Mucho antes de los españoles, aquí vivían pueblos originarios, cada uno con su cultura, lengua y forma de ver el mundo. Y los más grandes eran dos, los pipiles y los lencas. Los pipiles venían desde México, eran descendientes de los toltecas, hablaban náhuatl y fundaron el famoso Cuscatlán, que sería la base de la identidad salvadoreña. Y por otro lado estaban los lencas, uno de los pueblos más antiguos de Centroamérica, aquí desde miles de años antes. Ellos ya vivían en estas tierras cuando los pipiles llegaron. Pero ojo, no eran los únicos. También estaban los chortí, pocomam y los cacaopera en el oriente del país. O sea, cuando hablamos de El Salvador, no estamos hablando de tierra vacía. Aquí había todo un mundo antes de El Salvador existir. Todo cambió en 1524, cuando llegaron los españoles liderados por Pedro de Alvarado. Los indígenas tenían civilización, comercio, cultura y territorios organizados. Pero los españoles venían con otro objetivo: conquistar. Las guerras fueron duras. Los pipiles resistieron. Los lencas también. Pero al final, la balanza se inclinó. Y ahí empezó algo que definiría para siempre quiénes somos: la mezcla. Porque la mayoría de los españoles que llegaron eran hombres y terminaron formando familia con mujeres indígenas. De esa unión nació una nueva identidad, el mestizo. Ese fue el comienzo de lo que hoy somos, una combinación de mundos, costumbres, sangre e historia. Con el paso de los años, esa mezcla no solo continuó, se expandió. Primero fueron españoles, especialmente andaluces. Pero después también llegaron gallegos, asturianos, italianos y alemanes, sobre todo entre finales del siglo XIX y principios del XX, gracias al auge del café. Muchos de esos europeos se convirtieron en familias influyentes del país. En ese momento, así se veía la población salvadoreña: 50% indígenas, 40% mestizos, 10% blancos, pero la historia daría un giro oscuro. En 1932 ocurrió uno de los eventos más dolorosos del país: la matanza. Miles de indígenas y campesinos fueron asesinados. Y por miedo, durante décadas, ser indígena era prácticamente sentenciarse a la discriminación, o peor. Muchos dejaron de hablar sus idiomas. Dejaron sus trajes, sus costumbres, sus nombres. No desaparecieron, los obligaron a esconderse. Ese trauma histórico cambió completamente la identidad poblacional. Hoy El Salvador se ve así: 86% mestizos, 12% descendientes europeos, 2% indígenas u otros grupos. Pero más allá de números, somos una historia viva. Somos pipil, somos lenca, somos español, somos mezcla, somos volcán, cacao, café, guerra, migración y resiliencia. Somos un pueblo que ha sufrido, pero nunca se ha rendido. Y aunque la historia intentó silenciar nuestras raíces, siguen ahí, en los apellidos, la comida, la música, el carácter y la forma de hablar. Somos salvadoreños, somos guanacos, y venimos de miles de años de historia.